Volví. Porque hablo tanto que me vi algo que quería cerrar con esto para que lo practiquen. Lo que yo les expliqué de poner en un personaje en una mano y el otro personaje, que la polaridad que elijan, en la otra mano, el enojón, digamos, el que se enoja y el que recibe el enojo, el juez y la víctima, lo que quieran, el miedoso, ¿no? Elegir el personaje, esto de escribir, de identificación con uno, respirar, actuarlo, escribirlo, escribir, la identificación con el otro, que lo practiquen. Porque una vez que empiezan a practicarlo y empiezan como a juntarlos y a observar esa conversación, lo que dice uno y lo que el otro se defiende, el ir y venir, ¿no? Eso que lo empiezan a hacer con las manos y a respirar y a conectarnos con esa paz de estar en el lugar de observador y no estar metidos, identificados con el ego y ahí como recibiendo el golpe o dando el golpe. Con la práctica lo que van a lograr es cuando se están bañando y, por ejemplo, o están cocinando y arrancan con esa conversación, con esa pelea de gato que tenemos en la cabeza, y empezamos a darnos cuenta que nos metimos adentro de uno de los personajes de la pelea de gatos, automáticamente este trabajo de autoobservarnos y observar eso, y empezamos a respirar y a observar esa pelea de gatos, y nos desidentificamos de esos dos personajes son los protagonistas de la pelea de gato, lo primero que va a suceder es que nos va a empezar a generar una paz, una flojedad en los hombros, una flojedad en el estómago, una tranquilidad, una paz de respirar y observar que somos otra cosa, con una sabiduría más instintiva, más amorosa, más de esta mente del cielo, de esta mente de Dios, de este Espíritu Santo, de esta mente sabia, de esta mente amorosa, como quieran llamarlo, que estamos por fuera de esta pelea de gatos, que con inteligencia la podemos empezar a observar, nos va a dar una paz y automáticamente esos gatitos empiezan a cerrar la boca, uno dice lo que tiene que decir, la otro dice lo que tiene que decir, como los chicos que se pelean, la mamá se pone enfrente y dice, bueno, listo, te escucho a vos, ¿qué quieres decir? Bien, te escucho a vos, ¿qué quieres decir? Genial. Entonces le dimos lugar a uno, le dimos lugar al otro. Fueron escuchados, se expresaron, hablaron y nosotros estuvimos por fuera observando esa escena y no identificados con un personaje, automáticamente nos va a dar una paz y nos va a dar una tranquilidad tan grande en la práctica cotidiana de identificar los gatos que se pegan en la cabeza, bajarlos. No, para esto. Otra vez me estoy enganchando de vuelta con este personaje. Bueno, listo. Y los empezamos a observar, nos va a empezar a dar una respiración fluida, una tranquilidad en el cuerpo, una emoción más equilibrada. No voy a estar tan identificada con ese personaje que tiene miedo, con esa víctima que está muy triste, con ese que no sabe qué hacer, que estamos muy angustiados y no sabemos para dónde agarrar. Yo no soy esa angustia, eso es lo que estoy sintiendo y lo voy a expresar. Yo no soy esa persona que se enoja, soy una parte de eso, pero me voy a poner a observar y ver expresión en ese enojo. No voy a identificar con esa persona ese miedo que me nubló y que no sé qué hacer. Observo ese miedo, observo esa tristeza, observo ese enojo, observo esos personajes que todos tenemos adentro. Me corro de ese lugar y nos va a dar una paz, poder expresar. Y muchas veces el cuerpo, cuando hablamos también allá en los otros reencuentros anteriores del lenguaje de mi cuerpo, el cuerpo en una contractura, en un dolor en la mandíbula, en una gastritis, en un problema intestinal, muchas veces es la voz de ese personaje que no escuchamos, que está en sombra, que no tiene lugar a hablar, que no tiene lugar en la expresión, porque desde la conciencia lo rechazamos, desde la conciencia lo mandamos para el fondo, como el chico, mamá, ¿puedo decirte algo? No, ahora no, andate al fondo. ¿Puedo venir a decirte esto? Ahora no, después. Igual, entonces el chico empieza a patalear, empieza a reclamar, empieza a hacer más fuerza para ser escuchado y la conciencia lo manda para el fondo. Entonces, cuando le empezamos a dar lugar a ese síntoma que está en el cuerpo, a que respirarlo, a que se mueva y a darle
¿Qué personaje me está hablando a través del síntoma? Esa polaridad que se me presenta en una persona afuera, que es una voz que está dentro o es una voz que está en el cuerpo. Lo sacamos de la pelea de gato, de la pelea de niños, y lo escuchamos, y lo seguimos escuchando, y lo seguimos respirando, y le damos entidad. Eso muchas veces empieza a aflojar y a desaparecer. Así que bueno, no quería cerrar el video anterior sin aclarar esto, de practicar, de poner, ¿no? Este lugar de tercera posición de observación, porque si lo empezamos a practicar y también desde el cuerpo nos habla. Estos personajes, si no les damos lugar de la conciencia y los rechazamos, porque no nos gusta nuestra parte miedosa, porque no nos gusta nuestra parte enojona, porque no nos gusta esa parte que tiene miedo y que esa persona que está triste, porque pensamos que nos vamos a quedar para siempre en esa tristeza, en esa depresión, porque pensamos que nos vamos a quedar para siempre agarrados de ese enojo. Y entendemos que son como las nubes que pasan. Nos tenemos que poner en el lugar del sol, del cielo, y observar esas nubes, observar esa pelea de gatos, observar esos personajes, observar ese síntoma del cuerpo, de un lugar amoroso, como quien escucha a un niño que quiere ser expresado. Porque también cuando empezamos a aceptar nuestras partes que rajamos para el fondo, que no nos gustan, también a nuestros hijos, a las personas que están cerca, les vamos a decir, está bien, ¿por qué vamos a rechazar esa parte tuya que se enoja? Que se exprese, a ver qué tiene para decir. Y baja el nivel de enojo, porque cuando el enojo puede salir y se expresa, baja la intensidad. Y cuando la tristeza puede salir, baja la intensidad. Y cuando el miedo puede salir, baja la intensidad. Entonces, ayudemos también cuando criamos a nuestros hijos a que no haya emociones que están mal y que están rechazadas. Que la felicidad siempre plena, así como hay días nublados, también hay días de sol. Hay días tristes, hay días alegres. Hay días que nos aburrimos como locos, hay días que la pasamos genial. Hay días que estamos hundidos en una depresión, cuando estamos por indisponer, estamos que no tenemos ganas de nada y a veces que tenemos todas las pilas. Sucede. Somos seres humanos, es así. Salgamos de la exigencia de los jueces que creen que siempre todo divino. Entonces, no quería dejar de aclarar esa práctica para la semana, el trabajo de las manitos, poner un personaje, poner a otro, escucharle, darle voz para que esta pelea de gato y empezar a observar cómo empieza a descender esa energía y volverles a aclarar que el síntoma muchas veces trae la voz de ese que está al fondo y no es escuchado. Bueno, ahora sí, que tengan linda semana.